renuncia. Coméntanos sobre este rumbo estratégico de China en el actual contexto, Pablo. Bueno, una cosa de perogrullo, ¿no? China es un país milenario y eso ya constituye un elemento diferenciador. Estamos hablando de un país no solo milenario, sino que demográficamente es uno de los dos países junto a la India con más población del mundo. Además, físicamente es un país que está dentro de los 5 primeros países más grandes del mundo, más de 9 millones de kilómetros cuadrados. Es una potencia económica, es una potencia militar, es una potencia política, y en ese plano, indudablemente aquello que China realiza, consolida, sobre todo a partir del triunfo de la Revolución China, ¿no? O la instauración de la República Popular China en el año 1949. Estamos hablando, se va a cumplir, son ¿cuánto ya? 80 años del triunfo de la Revolución China, pero al mismo tiempo estamos hablando de un país que en estos momentos se ha consolidado como una entidad, un país, un verdadero continente que está impulsando muchos aspectos muy importantes desde el punto de vista político, geopolítico, económico, militar, de alianzas estratégicas, ¿no? Y en ese plano de este país se conmemoró en estos días el centenario del nacimiento del expresidente Jiang Zemin, y en ese contexto el presidente Xi Jinping ratificó en este acto conmemorativo de mucha significancia el rumbo estratégico del país y llamó al Partido Comunista chino a prepararse con espíritu de lucha. Pero no cualquier preparación, sino que las palabras concretas de Xi Jinping fueron prepararnos con espíritu de lucha ante futuras tormentas internacionales. No desconoce las tormentas actuales, sino que dice que se vienen algunas con mucho más énfasis. Ahí en el Gran Salón del Pueblo en Beijing, con motivo del centenario del nacimiento del expresidente Jiang Zemin, se dio a conocer este rumbo estratégico que lo ha denominado Xi Jinping. Y hablar de rumbo estratégico no es hablar de nuestros países que suelen establecer programas de gobierno que duran 4 años y luego comienzan a ser desechados en función de cambios de política, cambios de regímenes. No, aquí se habla a largo plazo. China siempre habla a largo plazo. Y en ese plano entonces es importante dar cuenta que lo que dice China, lo que dice la República Popular China tiene enorme importancia. Y tiene enorme importancia en función de que sus decisiones lo que llevan a cabo es una serie de movimientos a nivel planetario. Ratificar el rumbo estratégico del país significa dar cuenta de la historia, es decir, hay un discurso, hay una memoria histórica donde se destacó el liderazgo de Jiang Zemin, recordando lo que fue su gestión durante los sucesos de 1989, recuerden ustedes. Lo que Occidente ha denominado en forma de hito los acontecimientos de la Plaza Tiananmen, y que dentro de la historia china, de la historia china reciente, no se habla de los acontecimientos de Tiananmen fuera de un contexto, y ese contexto es la preservación de la soberanía y la estabilidad del Estado. Por tanto, cuando hay una memoria histórica y al mismo tiempo se dice esa estabilidad y esa preservación de la soberanía, nos obliga a mantenernos preparados con espíritu de lucha ante desafíos internacionales complejos. En un contexto geopolítico y de seguridad para China y para el mundo, de indudable complejidad, de indudables dificultades, problemas, con contenciosos que se están dando con mucha fuerza. Es decir, hoy Xi Jinping vincula la seguridad nacional china con la gobernanza global. Y eso es un punto importante, sobre todo en un escenario marcado por tensiones en el estrecho, en el mar meridional de la China,
con relación a Taiwán, esta provincia rebelde así denominada, el despliegue militar en el Indo-Pacífico por parte de las potencias occidentales. Recordemos que China tiene cerca de sus fronteras terrestres y marítimas a aliados fundamentales de Estados Unidos: Corea del Sur, Taiwán, Japón, más abajo Australia, Nueva Zelanda. Es decir, hay un conjunto de países que son estrechos aliados de aquel que lleva adelante una política de cerco también contra la República Popular China. Y la respuesta de Beijing ante esto, ante las medidas restrictivas, el incremento de sanciones económicas por parte de Estados Unidos, el despliegue militar en el Indo-Pacífico, ante esas medidas y las maniobras militares que habitualmente se hacen en la región, lo que ha hecho China es responder con control administrativo en sus aguas territoriales y establecer a su vez una política de sanciones de reciprocidad contra entidades estadounidenses. Y eso es fundamental para entender hoy lo que es la disputa internacional. Hoy no se acepta, equivoco el concepto, ¿no? No es que se acepte, sino que se reciben las sanciones o se recibían las sanciones, las políticas de máxima presión, y en general el camino para la respuesta era muy largo. Hoy no es largo. Tú me sancionas con represalia económica, me quieres subir los aranceles, entonces yo te los subo también, ¿no? Te respondo, hay represalia. Y en este plano, en este contexto geopolítico regional, global, con políticas de máxima presión por parte de Estados Unidos, se ha diseñado una hoja de ruta a mediano plazo, que fue en el marco del Plan Quinquenal número 15, que se cimentó formalmente en el cuarto pleno del Comité Central del Partido Comunista Chino, ya en octubre del año 2025. Y posteriormente hay una consolidación legislativa. Hay un diseño de una hoja de ruta y luego se consolida en forma legislativa con metas económicas concretas y ajuste final que se presentaron durante unas jornadas que se dan en la Asamblea Popular Nacional, que se llama las 2 sesiones, que se hicieron en marzo de este año 2026. Y allí, en ese plano, en el diseño y en estas 2 importantes sesiones, lo que se hizo fue llevar adelante lo que hoy se da a conocer como el rumbo estratégico de China. Y se fija este nuevo rumbo porque hay presiones estructurales internas e internacionales, que son aquellas que les mencionaba por parte de Estados Unidos y sus aliados. Hay una rivalidad tecnológica y comercial global. Hay un recrudecimiento de las tensiones con Estados Unidos, con Occidente, en temas que son muy coyunturales, pero que son muy importantes para entender esa contienda comercial y tecnológica. Semiconductores, inteligencia artificial, sectores de alta tecnología, y por tanto obliga al gobierno chino, obliga a las autoridades a priorizar de manera absoluta lo que es uno de los puntos esenciales de este rumbo estratégico, la autosuficiencia tecnológica. Cuando tú tienes autosuficiencia tecnológica, reduces las vulnerabilidades externas. Pero hay problemas internos, indudablemente, y los chinos no lo desconocen y lo dicen. Hay una desaceleración económica interna ante una economía que muestra menor dinamismo, menor empuje de consumo interno, una ralentización histórica del Producto Interno Bruto. Estamos hablando de un país que, a pesar de esto, crece permanentemente, ¿no? Pero con tasas que son menores a aquellas que nos tiene acostumbrados China. Entonces, el Estado está reenfocando su modelo hacia un crecimiento guiado por la planificación estatal, como ha sido clásico, la seguridad económica y la estabilidad social por encima de la expansión descontrolada. Es importante estos 3 puntos, ¿no? Planificación estatal, seguridad económica y estabilidad social. Quizás no voy a crecer al 10, al 12, al 14, pero prefiero no tener esa expansión, pero sí tener una planificación clara, una seguridad económica y una estabilidad social. Porque también hay desafíos demográficos en China. Hay una población envejecida, hay un nuevo rumbo que integra políticas de protección social, subsidios familiares, fortalecimiento de la red de apoyo para mitigar el impacto demográfico a largo plazo. 1.350 millones de habitantes, no nos olvidemos de eso, ¿no? Pero al mismo tiempo hay una consolidación del poder político. Y creo que hoy la figura de Xi Jinping representa esa consolidación, muy potente.
porque este diseño estratégico que les estoy mencionando marcha en paralelo a un férreo control institucional y campaña de disciplina interna que son fundamentales. No pensemos en China en virtud de nuestras democracias representativas, estas campañitas de 4 años y el cambio, y que tienes un gobierno progresista un día y al día siguiente tienes la ultraderecha y al siguiente tienes un ultra super derechista. No, aquí hay una disciplina interna que está destinada a blindar la autoridad del liderazgo del partido frente a cualquier turbulencia. Amigo demócrata representativo o amiga que te gusta la democracia representativa y pretendes trasladar mecánicamente eso al conjunto del planeta. No, los países tienen su sistema, tienen sus mecanismos, tienen sus maneras de llevar adelante esto. Claro, en esto, y suelo decirlo, y Nicolás es testigo de esto, nos falta, y permítanme usar la terminología, nos falta el estúpido que ante este tipo de argumentos dice, bueno, ¿por qué no te vas a vivir a China? ¿O por qué no te vas a vivir a Irán? ¿Y por qué no? No, porque uno vive donde vive, pero analiza la situación en función de las características y las particularidades que tiene cada uno de los países. Y ese país que se llama China tiene un partido comunista que tiene cientos de millones de militantes, es un país que tiene un plan quinquenal, es un país que tiene un desarrollo que es a largo plazo y no a partir de las luchas intestinas de las democracias representativas. Por tanto, hay una visión de país que propone un modelo de desarrollo propio, soberano, pero que tiene un alcance global, Nico, ¿no? Que armoniza la tradición cultural milenaria china con el pensamiento marxista contemporáneo. Y ese punto tiene, diría yo, varios ejes. Hay puntos fundamentales de este rumbo estratégico y de poderío chino. Y uno es el de las nuevas fuerzas productivas de calidad. Y eso, Nicolás, es muy interesante porque se está hablando de superar el modelo extractivo y cuantitativo occidental, es decir, romper con la dependencia extensiva. Porque lo que ha hecho tradicionalmente Occidente es basar en la acumulación intensiva del capital, la explotación de recursos a gran escala. China asume hoy que este paradigma ya tocó techo. Por tanto, hay que trabajar por un enfoque cualitativo. Frente al mero crecimiento cuantitativo, cuánto exploto, cuánto saco, cuánto vendo, hay que priorizar la eficiencia, la innovación científica, la optimización de los factores de producción y que sean ellos los nuevos motores de la economía. O sea, hay un giro importantísimo porque hay una creencia y una práctica, una conducta, una idea que dice soberanía tecnológica es blindaje frente al bloqueo hegemónico. Y eso te genera una independencia crítica. Y China bien sabe de esa independencia crítica porque ha estado sujeto como Irán, como Rusia, como Siria, como Palestina, como Venezuela, como Cuba, como múltiples países a sanciones económicas y en el caso chino, vetos a semiconductores y restricciones tecnológicas globales que son impuestas desde los centros de poder occidental que son los mismos que utilizan la tecnología china. Por tanto, lo que está haciendo hoy China y tiemble Occidente, es blindar sus cadenas de suministro críticas. Por tanto, esa advertencia va claramente a Estados Unidos y a países europeos que se suman con entusiasmo a las sanciones contra China, pero China tiene la posibilidad cierta de restringir y de blindar sus cadenas de suministro y generar tremendos problemas en el mundo occidental, porque hay un dominio en sectores de vanguardia por parte de China. Es decir, hoy China y esta estrategia, este rumbo estratégico, lo que asegura es la autonomía nacional en áreas estratégicas como inteligencia artificial, computación cuántica, vehículos de nueva energía. Sí, los chilenos, si se recuerdan la noticia de hace 5 días atrás, llegó un barco desde China con 7.000 vehículos, de los cuales 2.000 fueron desembarcados en San Antonio, que son vehículos de nueva energía. Pero también la biotecnología, las redes 6G. Oye, qué importante eso, Pablo. O sea, esos vehículos podrían ocupar baterías de litio producidas en Chile. O sea, si nosotros tuviéramos una visión estratégica como los chinos, veríamos cómo incorporarnos competitivamente en estas cadenas, ¿verdad? Que son cadenas que efectivamente están agregando valor, que no es... Mira, y compartiendo con algo de lo que tú comentabas, ¿verdad? Yo creo que los chinos han aprendido lo mejor del capitalismo.
ya Marx desarrollaba estas categorías, ¿verdad? La plusvalía absoluta y la plusvalía relativa. En la plusvalía absoluta yo exploto al trabajador, lo hago trabajar el doble de tiempo y puedo obtener mayor valor, ¿verdad? O apropiación de su fuerza de trabajo. Pero en la plusvalía relativa, lo que yo hago es mejorar las condiciones de trabajo, capacitar al trabajador, y eso hace de que lo que yo estoy produciendo agrega mayor valor sin necesidad de tener que exprimir ni el trabajo ni la riqueza estratégica, ¿verdad? Entonces es interesante cómo los chinos han logrado aprender eso y ser capaces de tomar un núcleo movilizador del capitalismo, pero ir limitando sus efectos más adversos. Creo que es interesante, digamos. Yo llamaría, Nico, a partir de tu propio complemento, llamaría a nuestros amigos y amigas a profundizar en el tema de China. ¿eh? Y a profundizar en el sentido de también una audición crítica y una visión crítica respecto a todo lo que se dice de China. Y aquí en nuestro país, recordemos un elemento central que lo hemos dicho varias veces. Se suspendió por presiones de Estados Unidos la construcción de la instalación del cable submarino entre China y Chile. Un cable submarino de 14.000 kilómetros de largo, que iba a ser fundamental del punto de vista también de la soberanía chilena frente a las presiones de Estados Unidos. Y que hemos visto las presiones como han sido muy potentes a partir del secretario de Guerra de Estados Unidos, que ha llamado a aumentar el PIB a presupuestos de guerra, a sumarse a la cruzada anticomunista, antiislámica, anti-todo por parte de Estados Unidos, e incluso, para sorpresa de algunos, y yo diría más bien oportunismo, un canciller e incluso parlamentarios que están diciendo tenemos que tener una postura soberana, tenemos que ver la posibilidad de ampliar nuestro abanico de socios, como si descubrieran el mundo. Ahí se acordaron de China. Cuando ya está con el agua hasta acá, se acordaron de China. Porque los estadounidenses no tienen pelo en la lengua. Ellos dicen, queremos que ustedes aumenten el PIB, se lo han dicho los europeos, ¿no? Del 2 al 5%, para comprarle armas a Estados Unidos. Ojo, que no es que aumenten el presupuesto para la guerra para que ustedes desarrollen su industria de armas. No. Aumentan el PIB para comprarnos armas a nosotros, ni a chinos, ni a rusos, ni a turcos. No, nos están diciendo latinoamericanos, ustedes tienen un problema que son bandas de narcotráfico, nosotros vamos a coordinar una fuerza transnacional para enfrentarlas, pero ustedes la van a pagar, y para eso tienen que aumentar a 5 puntos del PIB, y bueno, recorten en derechos sociales, recorten en lo que sea, pero y ustedes van a tener que financiar esta operación, igual que la Unión Europea. Tomémonos en serio esto. Claro. Mire, aumenten el presupuesto, quiten, como dices tú, de los beneficios sociales, por tanto hagan reformas tributarias, bájenle los impuestos a los más ricos, aumenten la edad de jubilación. ¿No les parece conocido? ¿Ajá? ¿No les suena que está pasando por estos lados? Bueno, es exactamente lo que Estados Unidos impone. Y ante eso, un país de la potencia de China, indudablemente, dice, mira, estamos con un modelo extractivista, un modelo de estas características que está agotado. Y como está agotado, tenemos entonces que trabajar en sectores de vanguardia, tenemos que trabajar, mira, fíjate que los chinos, sí, esto es increíble, ¿no? Es increíble desde el punto de vista de nosotros, no para ellos. Te cuento un punto referencial. Mi hijo andaba en China hasta hace pocos días, él vive fuera del país y me decía, papá, ha ido varias veces a China, pero me dijo, fui a varias ciudades, estoy impresionado. China es otro mundo, es otro mundo. Es un país que ha logrado sacar no solo a 600, 700 millones de chinos de la pobreza, por tanto, trabajar en elementos que van más allá de aquello que solíamos decir, el poderío chino en la costa marítima, ¿no? En el Pacífico, y la pobreza al interior. Bueno, ha ido también trabajando ese punto. Poderío tecnológico, ciudades habitables, desarrollo sustentable, una serie de características que ha llevado a la población china también a la necesidad de un poder adquisitivo, que es lo que vislumbra también el gobierno de Xi Jinping. Y dice, nuestro país necesita tener más poder adquisitivo porque nuestras industrias producen, necesita venderse, no solo el externo,
Estamos hablando de un mercado interno de 1.350 millones de seres humanos. Entonces, fíjate la potencia que eso tiene. Y eso implica trabajar en áreas como la fusión digital industrial. O sea, los chinos van en esta carretera. Se digitaliza a fondo el tejido manufacturero tradicional. ¿Y cómo se hace eso? Mediante automatización, robótica avanzada, big data. Se redefine la capacidad productiva del país al margen de la dependencia externa, es decir, con industria nacional. Pero, y ahí lo importante, uno podría decir, sí, pero eso muchos países europeos, Estados Unidos también lo hacen. Pero, a diferencia de la diría yo, de la pérdida de industrialización abrupta promovida en Occidente, los chinos trabajan por una coexistencia equilibrada. Ese es el concepto que usó Xi Jinping. Es decir, transformar y actualizar los sectores tradicionales, haciéndolos ecológicos y eficientes en lugar de abandonarlos. El reciclaje, por ejemplo, ¿no? Pero además, dos puntos fundamentales de este rumbo estratégico que habla Xi Jinping es la seguridad integral, la autosuficiencia tecnológica. ¿Y cómo lo vinculan? Dice, autosuficiencia tecnológica igual seguridad nacional. Energética, alimentaria, sanitaria. Por tanto, cuando tú tienes esa triada, energética, alimentaria y sanitaria, reduces la vulnerabilidad ante presiones geopolíticas externas. Y ahí van en ese camino que los europeos, ni siquiera esos europeos con largos años con el discurso, han logrado transformarlo y trabajar. La transición verde independiente, ¿no? Esto que solemos escuchar de los grupos ecologistas, en China se está trabajando. Transición verde independiente. La apuesta por la neutralidad de carbono, por las energías renovables, y eso implica no un tema solo de limpieza de tu país, sino que suprime la dependencia de los mercados de combustibles fósiles. Y bien sabemos quiénes controlan los combustibles fósiles. O sea, la agresión a Irán responde a los combustibles fósiles, ¿no? Así que China está pensando en eso también. ¿Cómo podemos tener menos presiones? Dependiendo menos de combustibles fósiles. Bueno, seguimos en vivo y en directo en Mirada Crítica, el programa a través de streaming de Pablo Jofre Leal. Son las 9:33 en Chile. Saludar a quienes nos ven en directo o también quienes nos van a ver en deferecto. Yo creo que esto es lo que estamos conversando, Pablo, es un tema de toda prioridad. Y comparemos, ¿verdad? Comparemos un China que dice, bueno, capitalismo, pero un capitalismo bajo esta lógica, con desarrollo de los factores y de los factores productivos, cuidando el medio ambiente, cuidando la naturaleza, cuidando el trabajo. Un capitalismo con alianzas ganar-ganar con nuestros socios latinoamericanos, por ejemplo. Qué distinto a la política de Estados Unidos que nos dice, escudo de la América, tienen un problema de narcotráfico, pero en verdad mi pelea con China, ustedes lo pagan, yo lo conduzco, ustedes se arrodillan. Entonces, qué increíble, digamos, como en un lado te están ofreciendo una relación de colaboración y en el otro lado te están ofreciendo una situación de imposición que solo beneficia a uno de los términos y no a ambos términos. Entonces, es evidente que esto muestra una fractura en la ecuación de poder que estabilizó el sistema internacional durante décadas y que hoy estamos en un proceso de cambio y bueno, y por eso, hilándolo nuevamente con lo que conversamos, China se está preparando, creo yo, también para esta nueva etapa, una etapa turbulenta, donde ve una bestia herida como Estados Unidos, que está dispuesto a escalar a esto hasta una guerra mundial y que va a ser una guerra de recursos, ¿verdad? Una guerra que lo que busca es destruir las capacidades productivas instaladas de su adversario. Entonces, me parece que lo de China también tiene que ver con eso, con cómo seguir avanzando en este camino, pero en un escenario ultra turbulento, Pablo. Yo creo que efectivamente aquí hay elementos centrales, y lo preguntaba uno de los que asiste a un amigo que asiste a esta charla, ¿no? A este comentario semanal. Y me decía algo así como China, decía... Yo te lo busco. Dime, comenta el tema y yo te busco el comentario. Sí, en el fondo deberíamos parecernos a China. Deberíamos entonces trabajar
No, son características distintas, ¿no? Y es otro país, otras peculiaridades, otras riquezas, otra cantidad de población, indudablemente, indudablemente. Pero sí podríamos aprender muchas cosas de China, muchas cosas de China. Y eso tiene que ver con la proyección, el pensar y actuar a largo plazo. Fíjate que eso es tan básico como sostener que China realiza sus planes quinquenales, claro, pero planes quinquenales que están sujetos, están imbricados a planes a 30 años. Están hablando de aquí al año 2049. Este rumbo estratégico es de aquí al año 2049. ¿Por qué 2049? Porque es el año que se cumplen los 100 años de la Revolución China, ¿no? Entonces, estás hablando desde ahora 25 años, de aquí a 25 años. ¿En qué paradigma, a qué plazo pensamos en Chile? A 3 años, porque el último año en Chile nos dedicamos a saber quién va a ser el próximo presidente o presidenta. Esa es nuestra realidad, ¿no? Se elige un presidente y a los 3 años ya están los partidos políticos buscando candidatos para iniciar sus primarias, para luego mandar un solo candidato o candidata a la elección presidencial. ¿Qué haces en 3 años? ¿Qué haces en 3 años? ¿Ah? Sacan la mayor cantidad de leyes posible que beneficien a los tuyos, que es lo que observamos, por ejemplo, en estos 5 meses de este gobierno piñufla, como lo he llamado en una columna, ¿no? Porque es un gobierno piñufla, es un gobierno, además, que sigue después de 5 meses hablando del gobierno anterior. Es ceñirse a el gobierno anterior, no, piensa con visión de futuro, piensa con visión de Estado, como dice, ¿no? No pensamos como visión de Estado. China piensa como visión de Estado. Que para eso necesitamos, ¿qué cosa? ¿Un partido comunista? ¿Un partido único? No, yo creo que necesitamos diría yo, una comunión social tal que pensemos en el país y no en el sentido partidista. Primer punto. En segundo, pensar con visión de país implica pensar que estamos en un barrio. Este es nuestro barrio. No es ni el norte ni es Europa. Este es nuestro barrio. Perú, Bolivia, Argentina, nuestros vecinos inmediatos. Sudamérica, nuestros vecinos adscritos a esta inmediatez. Y el conjunto de América Latina. Este es nuestro barrio. Este es nuestro norte principal. Y por tanto, todos aquellos elementos de unión sudamericana, UNASUR, Banco Petrocaribe, Banco UNASUR, el ALBA y otros, que simplemente fracasan en función, no porque la idea sea mala, sino porque no estaba dominado, ni estaba pensado, ni estaba digitado por Estados Unidos ni sus socios, sino que estaba llevado a cabo por aquellos que pensaban precisamente en una comunión de intereses latinoamericanos. Que si lo hace alguien que es socialista, que es comunista, que es progresista, que es socialdemócrata, pero beneficia al continente, vamos adelante, pensemos que puede ser efectivo. Eso no lo tengo. Es importante lo que tú dices, lo que tú dices, Pablo, porque conectándolo con este debate de la teoría de la dependencia económica o el subdesarrollo es producido. El subdesarrollo no es la falta de pasos que han dado determinados pueblos, economías o sociedades para llegar a donde están supuestamente otros, sino que el subdesarrollo es un proceso socialmente, culturalmente, política y económicamente producido. Por eso Estados Unidos no nos quiere una posición política soberana industrializando el litio. Lo que quiere Estados Unidos es que nosotros el litio llevárselo ellos, digamos, ¿verdad? Entonces, también lo que ha sido inducido a todos nuestros países de Latinoamérica y en Chile es muy grave y por eso es muy importante que lo estemos hablando hoy y que se está hablando de soberanía, esta dependencia acrítica a Estados Unidos y ojalá pelearnos con todo, ¿verdad? Entonces la hipótesis de Chile es que no, con Perú nada, con Bolivia nada, con Argentina menos, en vez de pensar, como bien decías tú, bueno, tenemos intereses comunes, claro que tenemos intereses comunes en torno a la explotación del litio con Bolivia, por ejemplo, o tenemos intereses comunes en torno a la explotación del cobre con Perú.
teníamos intereses comunes en relación a la Patagonia y la Antártida, la proyección territorial y el Estrecho de Magallanes con Argentina. Ergo, deberíamos buscar políticas que sean beneficiosas para ambos países y para la región. Esa discusión hoy está vetada porque nuestras clases dominantes, desde hace más de 200 años, y ahí te cedo la palabra, Pablo, para que realmente vamos redondeando y pasemos a Japón, más bien todas estas políticas nos las han instaurado desde afuera, y solo en determinados momentos, como fueron los procesos de independencia, en los cuales Chile se une en una guerra continental para expulsar a España, luego de eso Chile entra en un proceso de encerrarse y responder directamente a los países centrales, Inglaterra, Estados Unidos, y claramente hoy esa hipótesis, querido Pablo, ya no va para más, y Chile se ve en la urgencia de pensar en términos de una ecuación de soberanía, al igual que Latinoamérica. Pablo. Mira, no sé, complemento absoluto lo que tú dices, ¿no? Y más aún, lo profundizo en lo siguiente. Fíjate que Perú inauguró hace pocos meses el puerto de Chancay, un puerto de Chancay de más de 3.000 millones de dólares de inversión en una alianza con China. Perú va a tener el primer tren rápido de toda Sudamérica. Perú está habilitando una serie de proyectos. Imagínate un Perú que ha tenido, ¿cuánto? 8 presidentes en los últimos años. Pero a pesar de eso, hay un sector empresarial y sectores de gobierno que son capaces de decir, podemos hacer negocio con los chinos. Y lo establecemos y lo llevamos adelante. ¿Por qué no podemos nosotros como chilenos pensar eso? Lo pensamos, pero los medrosos, los timoratos, yo diría, por ejemplo, el sector empresarial, que debe ser uno de los sectores empresariales más cobardes que yo tenga memoria, no han dicho una palabra en defensa de China. Ni una palabra en defensa de China frente a los ataques desde mismos sectores del gobierno de Estados Unidos y de otros, cuando Chile, que exporta 110.000 millones de dólares, el 40% de ello es el comercio que se tiene con China. Así de claro. Y los que se ven beneficiados son precisamente los sectores agrícolas, forestales, pesqueros, mineros. Pero no han salido a defender la necesidad de mantener, profundizar y aumentar las relaciones comerciales con China. Y por tanto... Bueno, la que está de vocera, digamos, de los grupos, de los gremios empresariales, yo te diría, querido Pablo, es la Evelyn Matei. Evelyn Matei es la que ha salido muy fuertemente a decir, la compañera Evelyn Matei, es como, tenemos que, los gremios empresariales, ex cancilleres, tenemos que tomarnos en serio esto porque hasta ahora China ha sido un gran aliado comercial para Chile y por qué deberíamos dejarlo de lado, digamos. Absolutamente. Y atendemos. Y el presidente José Kast va y se suma al escudo de las Américas y se suma a acuerdos y a reuniones con el tipo más desquiciado que ha tenido como secretario de guerra ese país, ya desquiciado que es Estados Unidos. ¿Ah? Y que tiene que salir el canciller chileno a dar una respuesta que a mi entender es bastante oportunista, ¿no? Porque Estados Unidos nos está exigiendo que salgamos de la Corte Penal Internacional, que aumentemos el Producto Interno Bruto destinado a armas, y frente a eso, Chile ha dicho, no, nosotros no nos vamos a salir de la Corte Penal Internacional. Si no nos vamos a salir de la Corte Penal Internacional, señores del gobierno chileno, señor canciller y todos los de ahí, si creemos en la Corte Penal Internacional, entonces sumémonos con entusiasmo, con dignidad, para detener a los genocidas del régimen sionista israelí que están solicitados por la Corte Penal Internacional por crímenes de guerra y lesa humanidad. Eso es concordancia, eso es dignidad. No solo porque a todas luces quien te mandata que te salgas de ahí, tú algo tienes que decir, algo de dignidad debes mostrar, entonces demuestra la ID y saca una declaración diciendo, frente a la posibilidad de detener a estos criminales sionistas, Chile lo va a hacer. Pero eso no lo hace Chile. Y nombra como embajador, y nombra como embajador de Chile al expresidente de la comunidad judía sionista de Chile. Fíjate la gravedad del tema, Nico, ¿no? Acaba de salir una noticia en un portal que se llama infodefensa.com, pero que es una información que tiene más de una semana, donde Gabriel Saliasnik, este chileno israelí, embajador de Chile en los territorios palestinos ocupados, visitó una planta militar con la cual Chile mantiene relaciones y va a intensificar relaciones. Esa es la labor que tiene ese chileno israelí llamado Gabriel Saliasnik, que además
está involucrado en el caso Hermosilla. O sea, primero, un expresidente de una comunidad con intereses con Israel. Segundo, alguien que está involucrado en hechos de corrupción. Es el embajador de Chile. O sea, debería entrar en los 35 seremi, en los 4 ministros, en los 3 subsecretarios, en los 2 delegados que han tenido que salir con una PLR del gobierno porque, mira, la visita a la base Palmachín en Israel. O sea, efectivamente tenemos personajes siniestros que son un ejemplo de lo que no debemos hacer a nivel internacional. Lo que debemos hacer es fortalecer nuestras relaciones lo más amplias posible. Chile se ha declarado siempre como un país abierto al mundo. Ábrete al mundo entonces, pues, José Kast, hazlo. Negocia con China, negocia con Rusia, negocia con Pakistán, con Irán, negocia con quien tú quieras. Si somos un país abierto al mundo, que dependemos de las exportaciones fuertemente, ¿por qué vas a hacer que la aguilita imperial del norte te imponga lo que tienes que hacer? Dignidad, dignidad, fiscalización de aquello. Sí, mira, seguimos avanzando en Mirada Crítica, son las 9:47. Yo quería muy brevemente compartirles esta nota que la pueden encontrar en revista De Frente. China advierte a Chile cuidar la relación con Beijing frente a la presión de Washington, un artículo de mi autoría publicado recientemente, y donde realizo un análisis de las recientes declaraciones del embajador de China en Chile. Esto es relevante porque China siempre ha tenido... China ha mantenido una relación diplomática bastante prudente con Chile. En escasos momentos hemos escuchado declaraciones de China para defender, generalmente a propósito de los ataques norteamericanos. Recordemos durante el gobierno de Gabriel Boric con el tema del cable, anteriormente cuando es presionado el gobierno del presidente Boric a suspender este convenio de colaboración entre universidades chinas y universidades del norte de Chile en materia astronómica, ¿verdad? Y bueno, el artículo lo que hace analizar es el tono de la crítica que coloca el embajador chino, y donde, y ahí muy brevemente se los comento, él advierte sobre cómo las políticas arancelarias, no menciona Estados Unidos, pero evidentemente está hablando de Estados Unidos, y la desglobalización no necesariamente fortalecen la seguridad económica de los países que las impulsan y pueden terminar debilitándolas. Creo que es un punto crucial porque conecta seguridad con economía. Entra el debate de las ideas que nos coloca Estados Unidos, nos dice yo les voy a asegurar la seguridad a ustedes, y China le dice de vuelta, pero ojo, la verdadera seguridad de un país es su soberanía, es la capacidad que tienen de poder asegurarle a su gente de que los negocios que han montado internacionalmente se van a sostener en el tiempo, y no va a llegar Estados Unidos, por ejemplo, y les dice, bueno, 5% para financiar nuestra industria militar, y aparte tú vas a subir los aranceles, entonces ahora los costos de exportación de salmones a Estados Unidos se duplican. Creo que es un punto muy relevante, y también sobre lo que nos tiene que alertar Pablo, y ahí podríamos ir cerrando, es que Chile es más dependiente de China claramente que China de Chile. Entonces no nos vaya a pasar de que por mantener una posición obtusamente alineada con Estados Unidos, China nos diga, bueno, que les vaya bien y que priorice su inversión en otros países como Perú u otros tantos. Así que a estar alerto con lo que se viene. Pablo, no sé si un comentario más sobre esto, nos vamos a Japón. Sí. El comentario, nos vamos a Japón. Uno, que efectivamente China advierte, el señor Liu Qingbao advierte con claridad y respetuosamente, porque no amenaza. Él está advirtiendo que hay una creciente tensión geopolítica entre China y Washington, y que se pueden ver afectados países como Chile, no por China, sino por Estados Unidos. Entonces llama a la cooperación, llama a resistir la presión económica y aranceles, que defienda el multilateralismo, porque en forma indudable la moneda, el gobierno, enfrenta un desafío diplomático, político, económico, de equilibrar la relación con el principal socio comercial que tiene Chile, que no es Estados Unidos, es China, y la alianza histórica con Estados Unidos, que además se intensifica. Por tanto, aquí indudablemente China le está diciendo, te están presionando en temas tecnológicos, en temas comunicacionales, te están induciendo a que termines contratos conmigo. Ojo entonces,
Ojo. Y ahí en ese plano los empresarios, insisto en ello, deberían tener una opinión. Los de los forestales, las pesqueras, los agrícolas, algo podrían decir, algo podrían presionar, pero es tal lo timorato, medroso, cobardes e indignos que son, que indudablemente no quieren perder la visa a Estados Unidos, no quieren perder la posibilidad de ir de vacaciones a Disney World o ir a Miami, que es lo que pasó, por ejemplo, con el exministro Muñoz respecto a el cable submarino, que lo que hizo Estados Unidos fue suspender la visa a 3 altos funcionarios del ministerio, porque el ministro Muñoz tenía una hija estudiando en Estados Unidos, entonces se la devolvió hace poco, ¿no? Hace una semana atrás. Si eso te mueve como país, la dignidad indicaría, sabes, la visa puedes metértela en el bolsillo trasero, no me interesa. Pero eso no se hace, Nico. Bueno, seguimos en vivo y en directo en Mirada Crítica. Mencionaste a Muñoz y me acordé de ese dato que me dieron por ahí de que no solo fue una presión sobre la hija, sino que el mismísimo, ¿cómo se llama?, representante de Estados Unidos en Chile, el embajador, llegó ensimismado a la casa de los representantes llegó, las amenazas se las extendieron, se las dijo verbalmente a los ministros y los amenazó así. O sea, recuerda quién es Brendan Judd. Brendan Judd era guardia fronterizo. Entonces, de amenaza sabe el personaje siniestro ese. Y también es mormón, y estuvo en el 90 en Chile.